Muy buenas noches, gracias porque nos acompañan. Este es su programa, el programa de la Iglesia El Tercer Día. Soy el pastor Eduardo Padilla y siempre para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a tocar un tema por demás interesante. eh, Habla de la misión de nuestro Señor Jesús. Y por supuesto que tratar de identificar entre todas las obras maravillosas que hizo Jesús, ¿cuál representa la misión fundamental? Pues por supuesto que no es nada fácil. La selección es amplia, pero entre tantas maravillas, ¿cuál habremos de escoger? Muchas obras maravillosas se vinieron a mi mente y cada una era ciertamente digna de ocupar el lugar, pero como no podía tomarlas a todas, resolví concluir con una sola, la más sencilla quizá y la más práctica: salvar a los pecadores. Y esta es la que me pareció era prácticamente la primordial de todas sus obras, pues fue con este propósito que el resto de sus logros fueron propuestos y también realizados. Si no hubiese sido por la salvación de los hombres, no creo que hubiéramos conocido alguna vez a nuestro Señor como el destructor de la muerte o como el vencedor de Satanás. Y ciertamente, si no hubiera salvado a los perdidos, seríamos incapaces de percibir qué gloria había habido en la victoria sobre el mundo o en hacer nuevas todas las cosas. La salvación de la humanidad fue, podríamos decir, el trofeo de la carrera de su vida. Para esto, se ciñó sus lomos y venció a todos sus adversarios. La salvación de los perdidos fue el gozo puesto delante de él, y por cuya causa sufrió la cruz, menospreciando aún el oprobio. Las victorias de nuestro Señor Jesús, que están escritas, nos inspiran profundamente en este tema. Por supuesto que la encarnación, por ejemplo, es el milagro de milagros, y también para nosotros es una realidad. Tratemos de entender esto, ¿no? El Hijo del Altísimo ha estado aquí entre nosotros. También cuando llevó cautiva la cautividad y despojó a la muerte de su aguijón, pues es en verdad un compendio de sus grandiosas obras. Pero Jesús mismo lo dice así: yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar, salvar y restaurar lo que se había perdido. Así lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, en la versión APA. Dice, estando Jesús en el pasaje con Zaqueo, y dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a caminar por las calles de la ciudad. Vivía allí un hombre muy rico llamado Zaqueo. Era jefe de los que cobraban impuestos para Roma y quería desesperadamente conocer a Jesús. Pero la multitud se interponía en su camino y no conseguía verlo porque era mucha la gente, y como Zaqueo era pequeño de estatura, no podía ver por encima de la multitud. Así que corrió adelante para alcanzar a verlo y se subió a un árbol sicomoro cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y lo llamó por su nombre: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy deseo quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa del árbol, apenas creyendo su buena fortuna, fascinado de llevar a Jesús a su casa con él, y con gusto lo recibió. Todos los que vieron el incidente se indignaron, se quejaron y comenzaron a criticar a Jesús diciendo: se fue a casa de ese sinvergüenza. ¿Qué negocio tiene que ver con este ladrón? ¿Por qué se fue a hospedarse en la casa de un pecador? Zaqueo se quedó allí parado ante el Señor, un poco aturdido. Tartamudeó en tono de disculpa y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado a alguien, le devolveré 4 veces más por los daños que le causé. Jesús le dijo: eso demuestra que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Aquí está Zaqueo. Este era uno de los hijos perdidos de Abraham, porque yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar, salvar y restaurar a las almas perdidas como esta. Tengamos muy en claro esto. Jesús vino a decirnos quiénes somos,
no vino a decirnos lo que hicimos. Él es quien restaura nuestra identidad y por supuesto que no es el acusador de los hermanos. Notemos primero que para nosotros, hoy, la venida de Cristo para buscar, salvar y restaurar a los perdidos es un hecho cumplido, un asunto sumamente seguro y ciertísimo de la historia. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, pareció seleccionar el título de Hijo del Hombre para llamarse a sí mismo, para que fuera, podemos decir, su propio nombre especial. Y valientemente lo es, ya que otros hombres son los hijos de este hombre o de aquel. Pero la suya no es una condición humana restringida, es una humanidad de tipo universal. Curioso, ¿verdad? Puesto que Jesús no nace de ningún hombre, por tanto, no representa a una sola raza, sino a la familia de la humanidad. De modo que él no ha de ser reclamado por ninguna época, raza o lugar o nacionalidad. Él es el Hijo del Hombre, es decir, que no nace de un hombre, sino que nace en el hombre mismo. Y es así como viene al hombre. De manera que, en tanto que Cristo es el Hijo del Hombre, bien podemos seguir diciendo que viene a buscar y a salvar a los perdidos. Yo sé que, en persona, Él ya ha regresado al cielo. Yo sé que la nube le ha ocultado de nuestra vista, pero el hecho de que asumió nuestra humanidad constituyó un descanso para buscar, salvar y restaurar a los perdidos. Y como esa humanidad permanece aún aquí, esto demuestra que Él está con los hombres todavía y continúa buscando, salvando y restaurando aún hasta este día, en aquí y ahora. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Nos los dice Hebreos capítulo 7. Dice del versículo 24 y 25. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Él es sumo sacerdote para siempre. Es decir, que habiendo sufrido la muerte y resucitado, no vuelve a morir. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues como vive para siempre, también puede recordarle eternamente a Dios que un día pagó con sangre nuestros pecados. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, inocente, sin maldad y sin mancha de pecado, no contaminado, apartado de los pecadores y puesto en el lugar más excelso junto a Dios en el cielo. Así que, si trato el texto como si Jesús estuviera todavía entre nosotros, tampoco me equivoco, pues Él está aquí cumpliendo todavía su misión, aunque ahora sea más bien por medio de su Espíritu y de sus siervos, más que por su propia presencia corporal. Él ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y este dicho está vinculado con la misión que Él ha establecido para buscar, salvar y restaurar a las personas perdidas, convirtiendo a los hombres en discípulos y enseñándoles el camino de la vida, es decir, enseñándoles a discernir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, y que aprendan a escoger el bien y la vida. Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 21 en la versión APA, nos los dice muy interesante. Por esta razón, cuando pienso en lo sabio y amplio de su plan, me pongo de rodillas ante el Padre, este magnífico Padre que reparte todo en el cielo y en la tierra, y de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, para que así puedan comprender con todos los seguidores de Jesús las extraordinarias dimensiones del amor de Cristo y que alcancen y experimenten la amplitud,
Prueben la longitud, sondeen las profundidades y suban a las alturas y vivan vidas llenas de la plenitud de Dios. Pido, pues, que conozcan ese amor, aunque su grandeza está en que jamás verán su fin ni lo entenderán plenamente, ya que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer. De este modo, siempre estarán completamente llenos de Dios. Esta es su plenitud con la que nos inunda. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer cualquier cosa, ya saben, mucho más abundantemente de lo que pueden imaginar, adivinar o pedir en sus sueños más extravagantes. Lo maravilloso de todo esto es que no lo hace empujándonos u obligándonos, sino trabajando dentro de nosotros mismos. Su espíritu, profundo y gentilmente dentro de nosotros, opera con todo su poder y fuerza. Por todo esto, gloria a Dios en la iglesia, gloria a Dios por Jesús el Mesías, gloria a Dios por todas las generaciones, por este magistral plan de salvación para la iglesia por medio de Jesucristo. Sí, gloria a Dios a través de todos los siglos y para siempre. Amén. Mientras dure esta dispensación, mis hermanos, seguirá siendo válido aceptar que el grandioso Salvador de la humanidad sigue buscando, salvando y restaurando a los perdidos. Con todo esto, bien podemos comprender que estamos diseñados para ser santos. Está en nuestro origen y forma parte de nuestra naturaleza original. Entendamos, pues, por santidad, el proceso de crecimiento, perfeccionamiento y madurez de los hijos de Dios. La santidad nos da la capacidad de responder y reaccionar adecuadamente ante los cambios del entorno. Veamos ahora el propósito de la misión. Su principal propósito al venir aquí abajo, en forma de hombre, consta de dos puntos: las personas o los perdidos, y el otro punto es buscarlos para salvarlos y restaurarlos, enseñándoles, por supuesto, a vivir la plenitud de la vida de los hijos de Dios. Está claro que no se busca a quien no está perdido, pero lo valioso de este pasaje es que Cristo toma la iniciativa. Él no está esperando que alguien venga a él, más bien él sale a su búsqueda. Y una vez que lo encuentra, no lo deja en esa condición, sino que toma otra vez la iniciativa y lo salva. Y ya en esa condición, lo restaura. ¿No es increíble? Todos aquellos que creen que no están perdidos, aquellos que creen que no necesitan ser salvados por Jesús, pues tampoco son encontrados por Él. El principal énfasis y propósito de la encarnación de Dios en la persona de Cristo está en los culpables, en los caídos, en los indignos y en los perdidos. Su misión de misericordia no tiene nada que ver con aquellos que sean buenos y justos en sí mismos, si es que los tales existieran, por supuesto, pero tiene que ver con pecadores reales, culpables, no de pecados nominales, sino de pecados reales, y que se han adentrado tanto en el pecado como para estar perdidos. Pregunta: ¿debería buscar el pastor a las ovejas que no están descarriadas? Respóndanme, por favor. Pues por supuesto que no, porque habría de venir para ser médico de quienes no están enfermos. Veamos lo que nos dice Gálatas, capítulo 5, versículo 2 en la versión APA. Dice: escúchenme bien, soy enfático sobre esto. En el momento en que cualquiera de ustedes se somete a la circuncisión o a cualquier otro sistema de mandamientos y reglas, en ese mismo momento desperdician el don de la libertad que Cristo ganó tan cabalmente. Yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. ¿Quiénes son los que más necesitan un Salvador? Respondan, por favor. Pues por supuesto, ¿sí? El que está perdido, el que está preso. ¿A quiénes debería ir primero? ¿No debería atender primero a aquellos que están más gravemente heridos? Si no hay justo ni aun uno, como nos dice Romanos, luego entonces vino por todos.
Si hubiera venido por unos cuantos, podríamos pensar que fue un derroche de gracia el que el Hijo de Dios pagara con su vida el pecado de ellos. Pero como vino por todos, entendemos que solo Él podría hacerlo. Bien nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 19, en la versión APA, dice, eso es lo que Cristo hizo definitivamente. Él mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. De modo que sufrió a causa de los pecados de otros, el justo por los injustos. Él era inocente, pero sufrió por los malos. Él pasó por todo esto, fue ejecutado y luego vivificado para llevarnos a Dios, porque Cristo, en su fragilidad humana, murió, pero su espíritu siguió viviendo. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos, porque Él bajó y proclamó la salvación de Dios a las generaciones anteriores que terminaron en la prisión del juicio porque no escucharon. Él predica el perdón para aquellos que saben que han pecado y lo confiesan, pero aquellos que consideran que no tienen ningún pecado no cuentan con ningún Salvador. Es un hecho que Cristo vino para salvar a los perdidos, pues esta es la condición del hombre. Y esto éramos todos nosotros. Y si no hubiese convertido a los perdidos en el objeto de su búsqueda y de su salvación, no habría habido ninguna esperanza para nosotros. ¿Qué se entiende por los perdidos? Bueno, primero es una palabra que describe una condición. Uno está perdido por la caída, perdido por heredar una naturaleza depravada, perdido por sus propios actos y acciones, perdido por mil omisiones del deber y perdido por incontables actos de abierta transgresión, perdido por actos de pecado, perdido por tendencias oscuras que han tomado fuerza, perdido por inclinaciones de iniquidad que nunca se volverían por sí mismas a lo que es recto, sino que resueltamente rehúsan la misericordia divina. Estamos perdidos para Dios, quien ha perdido el amor de nuestro corazón, ha perdido nuestra confianza y ha perdido nuestra obediencia. Estamos perdidos para la iglesia en la que no podemos servir, perdidos para la verdad que no podemos ver, perdidos para los rectos cuya causa no sostenemos, perdidos para el cielo en cuyos sagrados recintos no podemos entrar nunca, perdidos, tan perdidos que a menos que la misericordia todopoderosa intervenga, estaríamos perdidos eternamente y para siempre. La simple palabra me parece que es el tañido, el lúgubre tañido de campanas, porque tal parece que se está celebrando el funeral de un alma perdida. Romanos capítulo 9, versículo 29, en la versión APA nos lo dice muy claro. Cuando el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como pueblos fantasmas y condenados al fuego eterno, a semejanza de Sodoma y Gomorra. Ahora veamos el rayo de esperanza en este pasaje. Él vino a buscar, a salvar y a restaurar a los perdidos. Estuvo dispuesto a ir a los más recónditos lugares para rescatar a los perdidos. Gloria a Dios por nuestro Salvador, que no escatimó ni su propia vida para salvar la nuestra. Digan los perdidos, pues, fui encontrado por Jesús, Él me salvó. Al único y sabio Dios sea la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea.